Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Hola César, buenos días. Nuevamente haciendo una grabación este domingo 19 de noviembre para ser proyectado el programa mañana lunes. Comenzamos, ¿te parece, con la reforma constitucional que quiere hacer el Congreso Ujú. para la bicameralidad y para la reelección inmediata? Y algunos están proponiendo indefinida, ¿no? Creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la bicameralidad en sí misma no está nada mal, ¿no? Sabemos que por referéndum había sido rechazada, básicamente por algunos propósitos políticos que todo el mundo había percibido como problemáticos, ¿cierto? En el gobierno de Vizcarra Ujú, se propuso hacer reformas constitucionales y estas fueron consultadas en referéndum. En específico esta, la bicameralidad. Sin embargo, dentro de esa reforma constitucional que fue consultada en referéndum, se incluía prácticamente la anulación de la cuestión de confianza. Entonces eso debilitaba pues el equilibrio de poderes, de manera tal de que el Congreso haría lo que está haciendo realmente ahora, ¿no? Entonces es por eso que de manera inicial fue apoyada la propuesta, pero cuando se analizó qué cosa incluía esta reforma, se estaba poniendo de contrabando, como yo creo que esa palabra es adecuada, la anulación de la cuestión de confianza y fue rechazada por casi el 90% de la población, así una es. cifra altísima de rechazo. No en sí por el tema de la bicameralidad, sino por cómo se estaba planteando la reforma, incluyéndose la anulación de la cuestión de confianza. En estos momentos, si bien es cierto, no hay algo exactamente igual, sí hay algo parecido. Se está aprobando en primera legislatura esta reforma constitucional. Se está aprobando la reelección inmediata e indefinida de congresistas, Ujú, con lo cual también esta reforma constitucional que se consultó en referéndum para la no reelección de los congresistas de manera inmediata, se estaría desestimando, regresando de nuevo la posibilidad de que un congresista pueda una y otra vez postular sin ningún lapso entre un periodo y otro. eso sí. Y además que el solo hecho de haber sido congresista no limita la edad para ser senador, ¿no? Si ha sido congresista una persona y tiene 25 años o 26 años, solo por el hecho de haber sido ya congresista podía postular al Senado. No, eso tiene nombre y apellido, pues, porque hay algunos jóvenes en el Congreso, como la congresista Tudela, por dar un ejemplo, podrían acceder al Senado. Es decir, ellos tenían la oportunidad de acceder al Senado, de acceder a la Cámara de Diputados y acceder de manera ilimitada. No, también la señorita que estuvo en la fiesta. Así es, podría ser senadora. En principio, esto tampoco estaría tan mal, porque finalmente uno dice, pues depende de la elección, ¿no? Es decir, nosotros somos los que ponemos a la gente donde está, cosa que hasta estos momentos es verdad. Todos los congresistas que están siendo prácticamente repudiados por la población han sido puestos ahí donde están por elección popular, limpias y transparentes. No hay ninguna Ujú. duda que ellos han accedido al cargo por elección popular. Y esto podría pensarse de que, bueno, finalmente es la decisión de los electores si los ponen o no. Pero no es tanto así, porque después de esto viene otra actitud del Congreso, que básicamente es anular las elecciones primarias en las cuales la ciudadanía tendrá posibilidad no solamente de elaborar listas parlamentarias propuestas por los partidos, sino también candidatos a la presidencia de la República. Esta ley de reforma, de primarias, de elecciones primarias, han sido desestimadas en dos ocasiones sobre texto de la pandemia. No se podía hacer tantas elecciones, el riesgo de exposición a la gente, en grupos numerosos hay gente que se pueden contagiar, en fin, así Ujú. fue el argumento. Entonces, ahora el argumento no sé cuál será, pero ese es el tema importante, ¿no? De manera tal de que si se anulan las elecciones primarias,
todos los congresistas que están ahorita tenían una enorme posibilidad de ser reelectos. Porque cuando uno vota por un partido sin poner el número en el recuadro correspondiente para elegir a uno u otro candidato, eso finalmente resulta irrelevante, Ujú. ¿no? Básicamente entran los que están en los primeros puestos de los partidos que están postulando. Quizás una situación completamente extraordinaria fue el tema de Susy Díaz. El partido que la postuló le dio el número 13, que si bien es cierto estaba dentro de los primeros, si estimamos la cantidad de congresistas que están en la lista, Ujú. ella fue la única del partido que entró, porque la gente que votó por ese partido puso el número 13. El problema para mí es lo mal que huele todo esto, ¿no? La bicameralidad no la discuto. Yo incluso estoy a favor de una bicameralidad, pero el problema es el Congreso que está promoviendo esta bicameralidad. Esta es una nota del Diario de la República. El Pleno del Congreso de un dígito de popularidad lo que quiere es, por supuesto, sin someter a referéndum, como correspondería este caso, someter la aprobación de esta norma en segunda legislatura, nada más. Estamos ante un Congreso que no tiene un respaldo moral, un respaldo ciudadano, que está emitiendo una cosa sumamente importante y que a todas luces lo que pretende es promover la reelección de quienes están ahora en el Congreso. Esto implica, como lo estamos viendo acá, una reforma de más de 50 artículos de la Constitución. Con eso ya sumarían más de 100 cambios en la Constitución actual. ¿De qué Constitución estamos hablando entonces, no? Se han variado asuntos bastante importantes que tienen que ver con los derechos ciudadanos. Esto tendría que confirmarse en la próxima legislatura de marzo del Ujú. 2024. En el tema político, así como el tema es la intención de voto en el Perú, es muy volátil. No hay cosas que puedan ser absolutamente definitivas, por un lado. Por otro lado, están sucediendo una serie de hechos en forma muy rápida en el Perú. Algunos comentaron hace algunos meses que esto no podía mantenerse o sostenerse sin que en algún momento pudiera enfrentar algunos escollos, refiriéndose básicamente al avasallamiento de las instituciones por parte del Congreso y de algunos organismos autónomos con anuencia del Ejecutivo, sometido absolutamente al Congreso. Entonces, sí, pues están pasando muchas cosas. El tema de la Junta Nacional de Justicia, que era prácticamente ya un hecho, todos daban por hecho, todos los opinólogos políticos, todos los expertos en la materia, todos los periodistas de opinión, referentes, independientes, apuntaban a que era un hecho que iban a destituir a la Junta Nacional de Justicia y esto no ha pasado. Mm. Y esto tampoco está definido eh, absolutamente. Estamos esperando estas resoluciones judiciales, todavía no han sido dadas. Ujú. Lo más probable es que se apunte todo a favor de la Junta Nacional de Justicia. Y eso va a ser un gran problema para los intereses del Congreso. La gran pugna que había dentro del Ejecutivo entre el hermano de la presidenta y Otárola. Ujú. Tienen problemas serios en su relación y esto también obviamente afecta en el devenir de las decisiones del Ejecutivo. Lo que está pasando ahora en todas las revelaciones que están ocurriendo, César, con respecto a los audios que ha emitido Epicentro, ya van dos audios en relación a las actividades del hermano, del hermanísimo, ¿no? ¿Cómo es? El hermanísimo. Ah, el hermanito, El mejor, hermanito, así, ¿no? para reducirlo en talla. De la presidenta muestran realmente qué poder tiene este señor. Esta pugna entre Otárola y el hermanito hace pensar a algunos analistas que Otárola mismo podría haber filtrado información para desaparecer al hermanito del mapa, para que no estorbe. Ujú. ¿Eh?
y de alguna forma eso lo entroniza mejor a Otárola, ¿no? Ujú. Ya no hay moscas que lo fastidien. Así Eh, es. pero antes de pasar a ese tema que es interesante, lo que quería era mencionar el artículo 90, ¿no? Lo voy a leer, dice, de acuerdo con el texto aprobado, el número de senadores y diputados puede ser incrementado no mediante una reforma constitucional, sino a través de una ley orgánica. En esta modalidad no se requiere una votación calificada de 3/4 del número legal de congresistas en 2 legislaturas consecutivas. Bastarían 66 votos para incrementar el número de representantes. Por eso incluyeron el término mínimo en el artículo. Eh, Esto nos da una idea de que están trabajando en varios frentes. Es decir, si no pueden con la Junta Nacional de Justicia y no pueden hacerse con los entes electorales, tienen esta otra alternativa. Están creando alternativas para poder mantenerse en el poder. Y ese Ujú. es el problema, la manera en que están tratando de aprobar la bicameralidad para tener la posibilidad de entronizarse o de enraizarse en el Congreso de la República, ¿no? Ese es otro comentario que hizo eh, el doctor Tuesta en las entrevistas que ha concedido en más de un programa de medios digitales. Ujú, Probablemente lo haya hecho también en señal abierta, no lo sé. Pero a propósito de lo que comentas, él decía que de acuerdo a la población, la representación sería insuficiente, es decir, el número de senadores y el número de diputados podría ser insuficiente. ujú, Sin embargo, el tema es lo que tú estás diciendo, César. Todo parece bien, o sea, todo parece racionalmente aceptable, ujú, pero detrás de esto no hay nada absolutamente que esté en relación a la mejor representación del país, a que esto, una cámara pues reflexiva, como es la Cámara de Senadores, podría ser muy necesaria por todo lo que ha pasado en estos tiempos con tener un Congreso unicameral, etcétera. Pero el tema no es ese, el tema es básicamente para ellos es que quieren entronizarse en el poder, ¿no? Y en el poder me refiero al real poder, porque que maneja las riendas del Estado en estos momentos es el Congreso, ujú, no el Ejecutivo. El Ejecutivo podrá tener algunas acciones de tipo, qué sé yo, ¿no? Que las que corresponden en nombrar ministros, que ni siquiera eso, quizás. Bueno, recordemos quién es ministro de Salud, es ministro de un partido al cual ha pedido licencia, pero del cual difícilmente va a poder desvincularse, que es APP. ujú. Las expectativas que genera el nombre de ejecutivo no se cumplen. Hasta ahora estamos sin ministro de Interior. Claro, claro. Y se supone que por ley ya debería Ya estar debería estar. nombrado, ¿no? Entonces el Entonces, mismo Ejecutivo está transgrediendo una norma jurídica. claro, y además en Ujú. una situación de inseguridad ciudadana que ellos mismos han propalado, es decir, tanto el Congreso como el Ejecutivo ha usado eso como caballito de batalla. El tema va por varias explicaciones, creo yo, César. Una es que no está Boluarte acá. Y por más que ella pueda hacer trabajo remoto, ella no puede juramentar remotamente a un ministro. Eso ocurrió en la época de Castillo con un ministro que juramentó de manera virtual porque estaba con COVID y era bueno, racionalmente entendible que se hiciera eso. Pero el que estaba virtualmente participando en esta juramentación era el ministro, no el presidente, pues. Ujú, ujú. En fin, eso, bueno, por un lado. Por otro lado, probablemente tampoco tengan el nombre ya sobre el escritorio. Se comentó en algunas redes de que había sido propuesto como ministro a un ex jefe de la DICOTE y no aceptó. Es un tema que de repente también esté retrasando un poco la elección, porque no se trata de poner pues a cualquier persona por la situación que estamos atravesando en el Ujú, Perú en relación a la seguridad ciudadana. Tiene que haber, además de ser una persona mm, de, digamos, considerado al menos con los pergaminos que corresponden para esta cartera, ser una persona que efectivamente pueda hacer algo por lo que está pasando. Y esto ya va más allá de lo político. Entonces, creo que están viéndose en algunas dificultades, ¿no? Pero ujú. así estamos.
¿Mm? Todos debemos tener conciencia del riesgo que estamos pasando, ¿no? Hay que Ujú, defender, sobre todo, el asunto de las elecciones primarias, que esa es la ujú. única posibilidad que tenemos para adquirir cierta libertad a la hora de elegir. Si se comen este asunto de las elecciones primarias, la población tiene muy poco poder para designar a quienes van a estar en el Congreso. Ok, bueno, César, estábamos comentando de la presencia del hermano de la presidenta dentro de las decisiones del Estado. Ujú, Esto fue el primer audio que fue revelado por Epicentro. ujú. Eso fue publicado por Daniel Llovera, periodista que trabaja en esa emisora, ¿no? Que tiene Sí, pues, un programa de TV y tiene también algunas plataformas en las cuales se puede difundir su programa. Muy sí. bien, De hecho, sea de paso, un saludo a Daniel Llovera porque está haciendo una labor contra viento y marea muy buena. sí, exacto. Él ha denunciado todas las presiones que está recibiendo la prensa, la posibilidad de que esté siendo estrangulada, ¿no? Se Ujú. estén eliminando las libertades de prensa. Sí, efectivamente. Es realmente muy interesante lo que ha publicado Daniel Llovera, que me imagino que ya debe ser de dominio público. En resumen, este primer audio lo que mostraba era la intervención del hermano de la presidenta de la República, ahora y en esos momentos ministra de Estado, Ujú, como operador político para tratar de apoyar al gobierno de Pedro Castillo. En esos momentos las conversaciones se basaban básicamente en relación al apoyo de un ministro de Educación que estaba a punto de ser censurado en el Congreso. Entonces se conversa en esos audios de la manera como él puede estar interviniendo con algunas bancadas para tratar de conseguir los votos necesarios para que se opusieran a su censura. ujú, Este audio está hecho o probablemente haya sido grabado por esta señorita o señora Sánchez, que está en proceso de colaboración eficaz en relación a la investigación que se está haciendo a Dina Boluarte por lavado de activos, ¿no? Me refiero a los aportes de campaña no declarados. ujú, Es con esta señor o señorita que ha sido básicamente secretaria directa de Dina Boluarte, con lo que se está estableciendo esta comunicación. Eso es básicamente lo que revela este audio. Pero hay un segundo audio que ha sido revelado recientemente. Nicanor Boluarte, a esa asesora presidencial en segundo audio revelado, se habla sobre contratos directos sin licitaciones con anuencia de Dina Boluarte. ujú. Entonces, ¿qué pasó con el lunar de claridad, no? Este, ¿Dónde quedaron esas afirmaciones tan poéticas de Otárola con respecto al desempeño de Dina Boluarte en el gabinete Castillo? ¿Qué pasó? Y eso no es solamente cosa del pasado. Lo que ha sucedido también en una revelación de Epicentro con respecto a los casi 20 millones de soles que fue transferido desde el Ministerio de Economía a una municipalidad donde la población a la cual representa son 1.400 personas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ha sido realmente un escándalo. Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? Primero, la actitud del hermano de Dina Boluarte de no ir al Congreso. El tema es la imagen que puede representar esto, ¿no? ¿Será cuestión de poder? ¿Será cuestión estratégica? No sabemos, pero el tema es de que ha sido invitado al Congreso, citado más que invitado, para que pueda dar información con respecto a esta transferencia de 20 millones de soles al pueblito de Nanchoc. Ujú, Tampoco el alcalde Nixon Hoyos, que también ha sido mostrado en un video agradeciendo a Joaquín Ramírez por haber intervenido en esta transferencia. Entonces, la cosa está un poco complicada, pero recordando lo que pasó con la hija o sobrina de Castillo. Pedro Castillo, inmediatamente la Fiscalía de la Nación tomó acción y fue a allanar nuevamente Palacio de Gobierno, porque fue como la segunda o tercera vez que lo hacía, Ujú. para tratar de encontrar a esta señorita. ¿Por qué no han allanado la casa del hermano de la presidenta?
¿no? ¿Será que a la fiscal no se le pegó la gana? O algo parecido, ¿no? Pero es que esto está en relación a una cuestión importante que tenemos que comentar. Todo está unido. Ujú, Recordemos que el fiscal Domingo Pérez tuvo una entrevista con Jaime Chincha en su programa Octavo Mandamiento en Canal N, donde reveló el hostigamiento de la fiscalía y donde se deslizó la posibilidad que esta fiscal, Marita Barreto, que está acostado de Patricia Benavides en esta foto, fuera removida de su cargo. ujú, Esta fiscal lideraba la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder, ujú, coordinadora de esta unidad especial de la Fiscalía. Ella estuvo al frente de todo lo que pasó en relación a Pedro Castillo. Entonces, siendo la situación tan evidente de la presencia del hermano de la presidenta en transacciones aparentemente turbias de transferencias para una municipalidad con una población tan pequeña y con tanto dinero. Se hizo una comparación, por ejemplo, de Chota, que tiene más de 100.000 habitantes y le han dado 5 millones de soles. ujú, ujú. Y esta municipalidad que tiene a su cargo una población de 1.400 personas le han dado 19 millones y pico, pero redondeando básicamente 20. Bueno, entonces parecería que van a remover a esta fiscal y eso tendría para mí solo una explicación, tratar de evitar que sea investigado el hermano de la presidenta de la República de la misma manera en la que fue investigado Pedro Castillo, porque así ha debido pasar. Han debido allanar la casa del hermano de la presidenta, han debido requisar información en relación a algunos memorias USBs, incluso sus CPUs o algunos documentos que pudiera tener ahí, y no lo están haciendo. Entonces, yo pienso que esta fiscal, Marita Barreto, se ha visto en un gran problema, ¿no? Porque si bien es cierto, ella ha apoyado al 100% la gestión de Patricia Benavides en el gobierno de Pedro Castillo, como también lo hizo el fiscal Rafael Vela, la situación ahora es distinta. Ella probablemente no quiera seguir las indicaciones que eventualmente le haya podido dar Patricia Benavides para entorpecer la investigación, hacerse la vista gorda, etcétera. Todo esto viene a cuento a que estamos pasando por una serie de eventos que está alterando las expectativas de dominio del Congreso. Entonces, de acá hasta marzo, que se pudiera votar en segunda legislatura la reforma constitucional de la bicameralidad con todo lo que incluye y que hemos comentado, Ujú. no sé si se daría. Están sucediendo muchas cosas de manera muy rápida, Sí, en un mes, ¿no? sí, mi preocupación es la falta de respuesta de todos nosotros, ¿no? De la población peruana. Para mí, la explicación más que el miedo es la sensación de que no hay forma legal, en todo caso, de detener toda esta situación, ¿no? Es decir, la salida a las calles, la protesta y todo lo demás, que es algo que no debería cesar, al parecer no tiene ningún efecto o no ha tenido un gran efecto porque los muertos están allí, los fantasmas están rondando en nuestras conciencias y no pasa nada. Esa sensación de impotencia supongo que también paraliza a la población y eso es terrible, ¿no? A Ujú. pesar de que todo esto demuestra, el hermanito lo está mostrando más que nada, que no se trata de un lunar de claridad, sino del vitiligo. Así que el hermanito está dañando la popularidad enorme que tiene la presidenta. Sí, bueno, yo, como estaba comentando César, veo que acá la fiscalía está comenzando a tener problemas. ¿Mm? Mm, mm, Es, además de ser obscena la movilización de fiscales que está haciendo, está complicándose ya. El tema del blindaje hacia su propia hermana, que está investigando narcotraficantes, no ha sido el único que se ha hecho en relación a este tema tan espinoso, que es hablar de narcotráfico. Ella ujú, desplazó al fiscal Almanza
y en su lugar puso una fiscal para hacerse cargo de las denuncias o del juicio que están atravesando los Sánchez Paredes, también implicados en narcotráfico. Y tanto el fiscal Almanza como esta nueva fiscal elevaron una carta hacia la fiscal de la Nación para que ellos no se movilicen. Es decir, ni la nueva fiscal aceptó o quería aceptar el cargo y el fiscal que estaba siendo desplazado tampoco. Bueno, él ha hecho un video al respecto de la protesta enérgica que estaba haciendo ante su movilización. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia es que han sido absueltos todos. Ujú, ujú, En esa instancia, bueno, obviamente la fiscal encargada va a apelar, pero hay un cuarto lleno de folios de esta investigación que tiene años el fiscal Almanza. ujú, Entonces, se está complicando esto con ella. Si la desplaza a la fiscal Marita Barreto y renuncia el coronel Javi Colchado y el otro coronel de la policía encargado de dirigir las investigaciones fiscales que han hecho en el gobierno de Castillo y que deberían estar haciendo ahora en el gobierno de Boluarte, va a ser un problema también quienes van a aceptar los cargos que están quedando descabezados. Es bien complicado. Esa es una reflexión que creo que debería estar pasando por la cabeza no solamente de la fiscal de la Nación, de todo este conglomerado mafioso que deben estar ahorita extasiados por la aprobación en primera legislatura de la bicameralidad con trampa, ¿no? ujú, ujú. Sí, Están celebrando. ahora invitamos a todos los que están aquí que escuchen los audios que están ya ahora de dominio público, que vean lo que está saliendo una y otra vez, porque más que indicios, lo que se ve claramente es la injerencia directa de Nicanor Boluarte en contratos del Estado. Estamos vacunados por ver corrupción día tras día durante tantos años, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores. Ese es el problema para mí, ¿no? Que estamos tan saturados que ya esto no nos impacta y decimos, bueno, así es, ¿no? Así es la política. Esta suerte de normalización de la corrupción, acostumbrarnos ya tanto a lo que está sucediendo y tratar de entre los grupos protegerse, el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Los grupos entre el Congreso están tratando de perdurar y protegerse. Es una actuación, yo diría que hasta natural entre los seres humanos. Hace falta mucha cultura, mucho autodominio cultural, un esfuerzo intelectual para ver más allá del grupo o de los grupúsculos de tu entorno nada más, para proyectarse en ese abstracto que puede ser la nación, el país, el bienestar social, qué sé yo, que son construcciones muy intelectuales y que el día a día no nos permite sentir. Recibí un mensaje de alguien que yo tengo en alta estima, pero decía, digamos, que bueno, lo único que cabe hacer es fijarnos en la belleza, fijarnos en las cosas buenas de la vida y un poco desentenderse de esta situación, no solamente del Perú, sino pongamos lo que está ocurriendo con Hamas y Palestina y luego Israel con Netanyahu, etcétera. Porque finalmente el horror siempre va a existir y por lo tanto, ¿para qué hacerse la vida tan amarga? Y yo creo que esa es una forma de pensar lícita, tiene lógica, pero el problema está en que si uno no interviene en cambiar la situación que le disgusta, está prolongando esa situación no solamente para uno mismo, sino para nuestros hijos, nuestros nietos. Y es difícil discutir o tratar de persuadir a otra persona al respecto, porque tiene que ver, creo yo, con necesidades individuales otra vez, ¿no? Lo que hablábamos de los fines. Ujú, Hay gente que lo siente como una urgencia y hay gente que no. Hablo todo esto porque finalmente estamos luchando contra algo muy difícil, ¿no? Algo que está enraizado en nuestra conducta humana y ese es el gran problema, ¿no? Hay algunas personas que son perversas, ujú, que son corruptas y que no se pueden justificar ni por la locura ni por la estupidez, aunque la estupidez puede estar relacionada muy bien con la corrupción, pero a veces no, ¿no? A veces personas muy inteligentes son extremadamente corruptas. En este caso no estábamos hablando de una persona extraordinariamente inteligente, creo yo, pero sí corrupta, ¿no? En el caso de Nicolás Boluarte, al menos. ujú. Bueno, habilidades definitivamente tiene, ¿no? Del vivo, del Del pendejo. viejo.
¿no? Que es Sí, sí, una característica que nos define muchas veces como sí. peruanos. Ahora, perdón, he visto que hay gente en México, yo no sé por qué razón, que han visto este programa. Hay que aclarar que pendejo en México es el tonto, ¿no? Sí, 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 de acuerdo al sitio donde se diga la palabra, tiene otra acepción, es verdad. Sí. La cosa para el conglomerado mafioso, como ya lo he denominado más de una vez, se está complicando. Se está Mm, complicando por lo de la Junta Nacional de Justicia, se está complicando porque la próxima semana el Poder Judicial va a tomar las declaraciones de las partes involucradas en el habeas corpus pedido por la Junta Nacional de Justicia, y ujú, mientras tanto el Congreso está atado de manos. El Tribunal Constitucional tiene una enorme papa caliente con varios temas. Uno es la solicitud de inconstitucionalidad a la ley que se ha dado para que salga del país Dina Boluarte. ujú, ujú, Entonces eso es una papa caliente. Si bien es cierto, nosotros hemos visto más de una vez señales claras de que el Tribunal Constitucional está alineado contra el Congreso, esto es muy difícil ya para ellos, muy difícil. O sea, tendrían que aceptar que son estúpidos, ¿no? Para poder desechar o desestimar esa solicitud de inconstitucionalidad de esa ley, ujú, ¿no? Además, que está el tema de la demanda competencial que ha hecho Patricia Benavides en contra de la Junta Nacional de Justicia ante el Tribunal Constitucional. Eso tampoco es sencillo para ellos y se está esperando, digamos, los tiempos que la ley le da para poder resolver el asunto. El tema de la fiscal de la Nación también se le está complicando mucho, ¿no? La situación del hermano de la presidenta le está poniendo entre la espada y la pared, una vez sí, más, ¿no? Una vez más. Entonces, remover de sus puestos a la fiscal Marita Barreto y la renuncia del coronel Colchado va a ser evidentemente un golpe durísimo para la imagen de más, ¿no? Un golpe durísimo a esa imagen desprestigiada de la fiscalía y va a tener problemas. Yo no sé quién va a aceptar eso. Bueno, va a tener que ser un fiscal incompetente quien acepte el cargo que dejaría vacante la fiscal Marita Barreto. La misma presidenta de la República está muy complicada, sobre mm, todo cuando ella, defendiendo al hermano, está colisionando contra el manejo del Ejecutivo que está haciendo Otárola. Le está complicando muchísimo, le está complicando muchísimo. Todas estas cosas, a pesar de poder ser un tema casi de convulsión nacional, y que en otros escenarios estuviera hecho que ya se adelanten las elecciones y que esto no da para más y que la fiscal Benavides hubiera sido destituida, no solamente por lo que pueda haber hecho en su investigación la Junta Nacional de Justicia, sino por una denuncia constitucional. Ella está cometiendo una serie de ilícitos, ujú, ¿no? La obstrucción a la justicia es un delito. Entonces, ella está haciendo eso una y otra vez, en todas las investigaciones que puedan dañar la imagen de Dina Boluarte o perjudicarla a ella, a Otárola, a los militares, a los policías, etcétera, que han estado involucrados en las matanzas del estallido social. Entonces, esto se está complicando mucho para ellos. Esto para mí es una buena noticia. Algunos decían que era una posibilidad de que hubiera una implosión dentro de este grupo de gente que está manejando las riendas del país de manera pues corrupta. Yo creo que estamos viendo lo que podría ser, bueno, va a tomar tiempo, ¿no? El inicio del fin. Yo no sé cómo puede sostenerse Dina Boluarte, un gobierno completamente ilegítimo, un rechazo masivo de la población ante la gestión que está haciendo ella y su equipo de gobierno cuando ya está involucrado el hermano, cuando se está tratando de blindar al hermano de parte de la fiscalía, eso es escandaloso. Y bueno, pues no, todo lo demás que ya hemos comentado. Para mí son buenas noticias. ujú. Te conoces quién es el que dijo siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver a tu enemigo. De repente eso es lo que vamos a ver. Ojalá que pronto. Ujú.
Sí, la frase es demasiado lúgubre como para esperar algo así, ¿verdad? Pero yo no sé si quiero ver el cadáver incluso de mi enemigo pasarlo delante de la casa, pero lo que sí creo es que... Eso es una cosa simbólica, ¿no? No, yo lo sé, por supuesto, por supuesto. Pero los seres humanos manejamos las palabras a veces de una manera terrible. Para terminar, yo quisiera recordar algo de lo que está pasando, enseñanzas para todos nosotros, creo yo, lo que está pasando en Israel y Palestina. ¿M? Mira, la situación tú sabes que no es nueva, ¿no? Desde que la Sociedad de Naciones, que así se llamaba antes, la Organización de las Naciones Unidas, dio paso libre a la formación de Israel en el territorio que ahora ocupan con los palestinos. Desde ese momento ya empezaron los conflictos, por supuesto. Nos olvidamos de eso, de cuántos años lleva este conflicto. Ahora bien, una de las ensayistas que yo aprecio muchísimo, realmente hasta quiero, fue Natalia Ginzburg, una italiana cuyo marido fue un judío librepensador que fue torturado y muerto en la época del nazismo. Fue una mujer muy valiente hasta su muerte. Y ella escribió, si me permites, este ensayo sobre el uso de las palabras. Claro, en 1987, poco antes de morir. Ella dice que la palabra holocausto significaba sacrificio, pero un sacrificio dedicado a Dios. En la Torá leemos precisamente una escena en la cual Moisés habla del holocausto refiriéndose al sacrificio de un cordero a Dios, ¿no? Ese es el holocausto. Y de pronto la palabra fue usada después para referirse a la matanza que hubo, al homicidio masivo, al exterminio, a la política de exterminio de los nazis contra los judíos. Entonces, para Natalia Ginsburg, eso es una perversión de la palabra, porque le están dando una dignidad que no tiene, porque es un sacrificio dedicado a Dios. Ahora leemos en la RAE o en el diccionario Oxford o lo que sea, que el significado debido al uso constante ha cambiado, pero aún así el efecto de decir holocausto no es lo mismo que decir exterminio masivo, homicidio, genocidio, etcétera. Hay una suerte de distracción del peso específico y terrible de lo sucedido. Esa es la primera cosa que se me ocurre decir con respecto a su ensayo. La segunda cosa, y creo que voy a leer, es algo que ya lo decía en los años 80, poco antes de morir, repito, es lo siguiente. Ella que había sufrido tanto, que cuyo marido había sido asesinado, la cito, esencial es hoy no definir como judíos a los israelíes, porque tal confusión es racismo, y porque los infinitos judíos esparcidos por el mundo no tienen nada que ver con los militares israelíes que despedazan los miembros a los niños, ni con el gobierno de Shamir. Hay que hacer memoria acá, ¿no? Netanyahu no es el único primer ministro eh, que es militarista y que quiere realmente no solamente tomar venganza, sino eliminar a los palestinos. Algunos de sus ministros han salido a decir que no existe pueblo palestino, ¿no? Y eso es otra barbaridad. Pero en fin, a ver, sigo. Decir judíos y palestinos es una falsedad. Deberíamos decir siempre israelíes y palestinos. Infinitos esparcidos por todo el mundo, un gran número de judíos espera que Shamir, y podríamos reemplazar Shamir por Netanyahu, desaparezca y que le suceda a alguien que devuelva a los palestinos las tierras ocupadas, que le suceda finalmente un hombre de paz. También los judíos a veces se equivocan porque se sienten culpables, les parece que son responsables de las infamias que se llevan a cabo en las tierras ocupadas en Palestina y el gobierno de Shamir. Se equivocan y también ellos utilizan la palabra judíos de una forma que no se corresponde a la realidad. Una vez más sentimos la necesidad absoluta de situar las palabras en el espacio de la verdad y la realidad. Ayer vi una entrevista a un palestino y un judío cuyas hijas fueron asesinadas en distintos tiempos por el enemigo. El papá judío tuvo una hija que fue asesinada por Hamas, por el terrorismo de Hamas, y el papá palestino tuvo una hija asesinada por los israelíes bajo el comando de Netanyahu. Ahora, ambos
están a favor del diálogo por la paz. Ambos tienen una fotografía juntos, haciendo una especie de campaña por el diálogo de la paz. Esto les da una carga moral enorme, ¿verdad? La prensa a veces occidental se ha olvidado de pasar las escenas en las cuales en Israel están las protestas contra la guerra, están las protestas contra Netanyahu. Incluso hay una escena en donde gente del gobierno de Israel entra a un hospital para ver a las personas heridas por el atentado de Hamas en octubre, a inicios de octubre, y una mujer que está siendo atendida, les grita de todo, ustedes son los culpables, y sale un médico totalmente indignado y los bota, ¿no? Insultándolos, diciéndoles que en efecto ellos son los culpables. Es impresionante. Y por el lado también en Palestina, las manifestaciones y las protestas masivas a veces en las calles contra Hamas. Ese es un coraje que creo que debemos rescatar en todos los países del mundo. Es algo que nos concierne, lo que ocurre allá. Es algo que nos representa. Así como tenemos la necesidad, la urgencia y el deber de protestar contra las barbaridades que se hacen en el Perú, este Congreso, o la mayoría de gente que está en el Congreso, que no nos representa ni ética ni moralmente, creo yo. Por supuesto, tú has mencionado algo muy inteligente y cierto, que los votantes los han puesto allí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo mismo que ocurre con Netanyahu, o lo mismo que ocurre con Hamas, recuerdo haber visto una entrevista a un israelí diciendo que esos palestinos merecen lo que están sufriendo porque han elegido a Hamas, pero se olvidan que en realidad eh, cuando fue elegido Hamas a inicios de los 2000, el discurso, y hay videos Ujú, de dirigentes de Hamas, está hablando de tolerancia, está hablando de que no son extremistas, que no son fanáticos, que al contrario quieren el diálogo y la paz y todo lo demás. O sea, en otras palabras, suben mintiendo al poder. ujú. Lo mismo ha ocurrido acá en el Perú. Han subido mintiendo. Están en el poder porque han mentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No tenemos mecanismos directos para sacarlos, pero creo que debemos resistir una y otra vez, lo he dicho varias veces, ¿no? Tenemos que apoyar a la prensa independiente. Tenemos que apoyarla porque es la única manera de mantenernos informados sobre lo que está pasando. Ujú. Perdón que Está me haya extendido en esto. bien, está bien. Yo creo que es importante tomar en cuenta lo que está sucediendo eh, en el mundo en general y en particular lo que está sucediendo en Gaza. Lo único que podría decir a todo lo que has dicho, César, es mi rotundo rechazo a Hamas, mi Mm, rotundo rechazo al gobierno de Netanyahu y mi absoluta solidaridad con el pueblo palestino. Eso es lo que podría decir al final de lo que has dicho, César. sí, y recordar por favor que Israel es una cosa y los judíos son otra cosa, ¿no? Ujú, Es completamente diferente en muchos casos, ¿no? Igual que los peruanos no son el ujú. gobierno de Dina Boluarte, ese vitiligo que está allí en el gobierno. Bueno, y despedirme, César, ya lo comentaremos el próximo programa, despedirme con la fiesta electoral que hay hoy día en Argentina. Ah, sí, Vamos a ver bueno, qué pasa yo, con yo no Milei. sé, yo no sé si eso se va a hacer una fiesta electoral o... Es una fiesta electoral, creo yo, porque es una elección transparente, limpia, Sí, sí, en y ese sentido y sí, eso sí, sí, sí. hay que tomarlo en cuenta y hay que destacarlo y en cierto modo, este, hacer un comentario a propósito de, este tipo de elecciones donde Mm, vienen de las primarias y vienen de dos representantes que podríamos estar a favor o en contra de uno u otro, pero eso es lo que ha elegido el pueblo argentino. Vamos a ver qué claro. pasa. Esa es la necesidad de transparencia por la cual tenemos que luchar en el Perú. Ujú. Muy bien, César. Entonces,
Hasta la próxima y a nuestros seguidores, gracias por sus comentarios. Algunos son un poco ásperos contra nosotros, pero lo importante es eso, ¿no? Que den sus opiniones y serán siempre bienvenidas. Sí, aclarar también de que a nosotros no nos gusta el caviar. Esas hueveras, la verdad es que necesitan un paladar quizás fino, ¿no? Muy bien, César. Nos vemos. Un abrazo, Raúl. Cuídate mucho. Chao, Chao. chao.